Un oficial de policía salvan a un bebé negro abandonado en la basura. Años después, llegó una noticia trágica. La ciudad estaba inusualmente silenciosa esa noche. El aire fresco del otoño rozaba las calles desiertas, y el único sonido era el eco de los pasos de David. A sus 29 años, David era un hombre acostumbrado a la soledad. El peso de su trabajo como policía y los fantasmas de su pasado lo mantenían en una rutina que parecía interminable. Cada noche, después de un largo día en la estación, caminaba por su vecindario, buscando consuelo en la calma nocturna, tratando de apaciguar la tormenta que siempre rugía dentro de él. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Había una inquietud en su pecho que no podía ignorar. Mientras caminaba, su mente divagaba hacia pensamientos sobre Ana, su novia desde hacía 2 años. Sabía que su relación estaba en problemas. Ana siempre había sido paciente, tratando de entender su renuencia a abrirse emocionalmente. Pero con el tiempo, esa paciencia se había vuelto frustración. Sus discusiones se habían vuelto más frecuentes, y David sentía que la brecha entre ellos se ensanchaba día a día. No podía culparla, ni siquiera entendía por qué era tan difícil para él compartir sus sentimientos. Todo lo que sabía era que el dolor de su infancia, la pérdida de sus padres y el tiempo que pasó en el orfanato lo habían dejado con un vacío que no sabía cómo llenar. Sumido en estos pensamientos, David apenas notó cuando sus pasos lo llevaron hacia un callejón oscuro, lejos de su ruta habitual. Fue entonces cuando lo escuchó, un llanto tenue, apenas perceptible pero inconfundible. El sonido lo detuvo en seco. Su entrenamiento policial le había enseñado a estar siempre alerta, pero ese llanto era diferente. Algo que lo afectaba profunda e instintivamente. David miró a su alrededor, buscando la fuente del llanto. Al principio no vio nada en las sombras, pero a medida que se acercaba al sonido, su corazón comenzó a latir con fuerza. Ahí, entre montones de basura y cajas vacías, vio lo que parecía ser un pequeño bulto envuelto en mantas sucias. Con una creciente sensación de urgencia, David se arrodilló y levantó con cuidado las mantas, revelando a una diminuta bebé, su piel oscura contrastando con la tela descolorida. El corazón de David se detuvo por un momento. La bebé temblaba, su llanto era débil, pero sus ojos, llenos de miedo y desesperación, lo miraban directamente. Era como si, en esos ojos, David viera un reflejo de su propia infancia, de su propio abandono. Una mezcla de horror y ternura lo abrumó. ¿Cómo podía alguien abandonar a una criatura tan indefensa en un lugar tan frío y oscuro? Sin pensarlo 2 veces, David se quitó el abrigo y envolvió a la bebé en él, tratando de darle algo de calor. Su mente, normalmente rápida y estratégica, quedó en blanco. Solo sabía que tenía que proteger a esa niña, que tenía que asegurarse de que nada malo le sucediera. Sacó su teléfono con manos temblorosas y volteamos a una ambulancia. Mientras esperaba, miró a la bebé, sus pequeños ojos parpadeando lentamente, el cansancio y el frío claramente pesando sobre ella. David le acarició suavemente la cabeza, y en ese gesto sintió una conexión que nunca antes había experimentado. No podía explicarlo, pero en ese momento supo que esa niña había sido puesta en su vida por una razón. La ambulancia llegó poco después, las luces rojas y azules iluminando el oscuro callejón. Los paramédicos tomaron a la bebé de los brazos de David y la colocaron en una camilla, llevándola al vehículo. David lo siguió sin apartarse de su lado. No podía dejarla sola, no después de lo que había pasado. Mientras el vehículo se dirigía al hospital a toda velocidad, David se sumía en sus pensamientos, preguntándose quién era esa bebé, de dónde había venido, y por qué sentía que de alguna manera su vida había cambiado para siempre. La noche había comenzado como cualquier otra, pero para David marcaría el inicio de un nuevo camino. Uno lleno de desafíos y descubrimientos, pero también de una conexión inesperada que lo haría cuestionar todo lo que había conocido hasta entonces. Y mientras la ambulancia avanzaba por las calles vacías, David no podía sacudirse la sensación de que en algún lugar de esa ciudad alguien había decidido que él era la persona destinada a proteger a esa niña. Una promesa silenciosa sellada en el oscuro callejón, entre la basura y el frío. Cuando David decidió que, pasara lo que pasara, nunca permitiría que esa pequeña sufriera como él había sufrido. Las luces del hospital eran frías y brillantes, en contraste con el calor que David sentía cada vez que miraba a la diminuta bebé ahora durmiendo en una incubadora, conectada a varios cables y máquinas que monitoreaban su condición. La neumonía, dijeron los doctores, era leve pero peligrosa para una bebé tan frágil. David se había quedado a su lado desde que llegaron al hospital, sin apartarse ni un segundo, como si su sola presencia pudiera protegerla de cualquier otro daño que pudiera venir. Mientras observaba el suave subir y bajar del pecho de la bebé, sus pensamientos volvieron a Ana. Sabía que estaría preocupada. No había respondido sus mensajes ni llamadas en toda la noche, pero ¿cómo podía explicar lo que había pasado? ¿Cómo podía hacerla entender por qué no podía simplemente dejar a esa bebé sola?
La conexión que sentía con la pequeña, a quien había decidido llamar Clara, era algo que no podía racionalizar ni explicar del todo, ni siquiera a sí mismo. Pero sabía con absoluta certeza que no podía alejarse de ella. Finalmente, al amanecer, David decidió llamar a Ana. Su tono era tenso cuando contestó y la conversación fue breve. Ana estaba claramente molesta por su ausencia y falta de comunicación. David trató de explicar lo sucedido, cómo había encontrado a la bebé abandonada y cómo sentía que necesitaba quedarse a su lado. Al otro lado de la línea, Ana guardó silencio unos momentos antes de soltar un largo suspiro. David, entiendo que eres una buena persona, dijo finalmente, pero esto es demasiado. No puedes tomar decisiones tan impulsivas sin pensar en las consecuencias. No es impulsivo, respondió David, sintiendo un nudo en la garganta. Algo cambió en mí cuando encontré a esa bebé. No puedo dejarla. Ana, frustrada, trató de razonar con él. Hablaron de sus planes, de cómo siempre habían imaginado formar una familia, pero a su debido tiempo, cuando estuvieran preparados. Ana explicó que adoptar a una niña que encontró en un bote de basura era una carga emocional y práctica para la que no estaban preparados. Estaba preocupada de que la decisión de David se basara en su trauma infantil y en un impulso más que en una razón clara. Las palabras de Ana lo golpearon con fuerza. Era cierto que estaba proyectando su propio dolor en Clara, que su necesidad de protegerla era una forma de sanar su propia herida de abandono. Tal vez tenía razón, pero David sabía en el fondo que esto era diferente. No se trataba solo de su pasado, se trataba del presente. Clara lo necesitaba y él sentía que debía estar en su vida. Ana, no sé cómo explicarlo, pero siento que esto es lo correcto, dijo finalmente. Siento que debo protegerla y no puedo echarme atrás ahora. La tensión en la voz de Ana era palpable. Había amor entre ellos, pero también una barrera invisible que se hacía más fuerte con cada palabra. David, yo no puedo con esto, dijo Ana finalmente dejando salir su frustración. No puedo seguir en una relación donde tomas decisiones tan grandes sin siquiera consultarme. Lo siento, pero no puedo ser parte de esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe final. Después de 2 años juntos, la relación que habían construido se desmoronaba ante la realidad de la situación. Ana había sido su refugio, la persona que lo ayudó a salir de la oscuridad, pero ahora esa conexión se rompía bajo el peso de una decisión que David sentía que no podía ignorar. Lo siento, dijo David en voz baja, pero no puedo abandonarla. La llamada terminó abruptamente y David se quedó en silencio mirando el teléfono. El dolor de perder a Ana era intenso, pero dentro de él también sentía una determinación que nunca antes había experimentado. Sabía que su decisión de adoptar a Clara complicaría su vida y que probablemente no sería la última pérdida que sufriría por ello, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Unas horas más tarde, David fue llamado a la sala de reuniones del hospital, donde los médicos le informaron que Clara respondía bien al tratamiento y que, con suerte, podría ser dada de alta en unos días. Fue entonces cuando tomó la decisión que ya sabía inevitable, la iba a adoptar. Clara no era solo una bebé que necesitaba un hogar. Era una parte de su vida que no podía ignorar. Era como si el destino los hubiera unido de una forma misteriosa, y él no estaba dispuesto a romper ese lazo. David salió del hospital con los papeles de adopción en la mano, sabiendo que el camino que estaba a punto de emprender no sería fácil. La burocracia sería un desafío, y el sistema no se lo pondría fácil como hombre soltero. Además, las cicatrices de su ruptura con Ana todavía dolían profundamente, pero no había vuelta atrás. Esa noche, cuando regresó a casa, el silencio de su hogar se sintió más opresivo que nunca. Todo estaba en orden, exactamente como lo había dejado antes de que su vida diera un giro tan drástico. Pero ahora, en lugar de ser un refugio, su casa se sentía vacía, carente de la calidez que comenzaba a imaginar con Clara a su lado. David se sentó al borde de su cama, los papeles de adopción a su lado. La decisión estaba tomada y aunque sabía que le esperaban días difíciles, también sabía que nunca había estado tan seguro de algo en su vida. Clara sería parte de su mundo y él haría todo lo posible para darle la vida que merecía. Antes de apagar las luces para intentar dormir, miró su teléfono una vez más. No había mensajes nuevos de Ana. Cerró los ojos, permitiéndose sentir el dolor de la ruptura, pero también la esperanza de lo que vendría. Era un sentimiento agridulce, pero en su corazón David sabía que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente comenzaría oficialmente su batalla para adoptar a Clara, pero en su mente, él ya era su padre y ese lazo era lo más fuerte que había sentido en mucho tiempo. El amanecer trajo un nuevo día. Pero para David, el peso de la decisión tomada la noche anterior aún persistía.
Se levantó temprano con la misma rutina de siempre, pero todo se sentía diferente. Ahora, cada movimiento, cada pensamiento se centraba en un solo objetivo: adoptar a Clara y hacerla su hija. David llegó al hospital con una mezcla de determinación y nerviosismo. Clara seguía en la incubadora, pero su condición mejoraba visiblemente. La pequeña había recuperado algo de color en sus mejillas y sus ojos, aunque aún débiles, parecían más alertas. David se acercó, sonriendo con ternura al ver cómo reaccionaba a su presencia. «Hola, pequeñita», susurró, acariciándole suavemente la cabeza. «Pronto te llevaré a casa, lo prometo». El camino hacia la adopción no sería fácil, lo sabía. Esa misma mañana se dirigió al Departamento de Servicios Sociales para iniciar el proceso. La espera fue larga, y mientras observaba el ir y venir de la oficina, David no podía evitar sentirse fuera de lugar. Había enfrentado criminales, manejado situaciones de alta tensión, pero estar ahí, esperando para hablar con una trabajadora social, lo hacía sentir una vulnerabilidad que no había experimentado antes. Finalmente lo llamaron a una pequeña oficina donde una trabajadora social de rostro amable, pero mirada profesional y analítica, lo recibió. Se presentó como Carmen Díaz, y aunque su tono era cordial, David percibía la reserva en su voz. «Oficial Montoya, es un placer conocerlo», dijo Carmen, ofreciéndole un asiento. «Tengo entendido que está aquí para hablar sobre la posibilidad de adoptar a una bebé que encontró recientemente, ¿cierto?». David asintió, sintiendo un nudo en el estómago mientras Carmen comenzaba a hacer preguntas. La conversación tocó temas que David no había anticipado del todo. Su historia personal, su infancia en el orfanato, su situación financiera, su horario laboral como policía y, por supuesto, su vida personal, ahora marcada por la reciente ruptura con Ana. «Entiendo que estuvo en una relación estable durante 2 años, pero que actualmente está soltero», dijo Carmen, revisando sus notas. «Ser padre soltero, especialmente un oficial de policía con un horario exigente, puede ser sumamente difícil. ¿Está seguro de que esta es la mejor decisión para usted y para la niña?». David sintió la presión de sus palabras. Sabía que sus respuestas determinarían si podía o no avanzar con la adopción. Respiró hondo antes de hablar, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Entiendo los desafíos de ser padre soltero, y sé que mi trabajo no es fácil, pero también sé lo que es crecer sin una familia, sin alguien que te proteja y te ame incondicionalmente. Clara fue abandonada, dejada a morir, y no puedo permitir que pase por lo que yo pasé. Creo que a pesar de las dificultades, puedo darle el amor y la seguridad que necesita. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario para asegurar que crezca en un hogar lleno de amor». Carmen lo observó en silencio un momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente asintió lentamente. «Aprecio su honestidad y compromiso, oficial Montoya, pero debe entender que este proceso será largo y complicado. Habrá evaluaciones exhaustivas, tanto de usted como de su hogar. Necesitamos asegurarnos de que Clara esté en el entorno más seguro y amoroso posible». David asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que estaba comenzando un proceso difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. No importaba cuántas pruebas o revisiones tuviera que pasar, haría lo que fuera necesario para llevar a Clara a casa. En los días siguientes, David comenzó a ajustar su vida en preparación para la llegada de Clara. La casa, que había sido un refugio solitario, empezó a transformarse. Tomó unos días libres en la estación, dedicando cada momento a hacer su hogar más acogedor para la pequeña. Pintó un cuarto de un suave color pastel, instaló una cuna que había comprado en una tienda cercana y llenó la habitación con juguetes y ropa que había elegido con cuidado. Cada paso que daba al preparar su hogar para Clara lo acercaba más a su objetivo, pero también lo llenaba de dudas. Las palabras de Carmen seguían resonando en su mente. Ser padre soltero, especialmente policía, puede ser sumamente difícil. David no podía ignorar la realidad de su situación. Su trabajo era exigente, y había momentos en que la violencia y el peligro parecían omnipresentes. ¿Podría mantener a Clara a salvo y darle la vida que merecía? En medio de estas inquietudes, David encontró apoyo en Elena, la enfermera del hospital que había estado cuidando a Clara. Elena había visto la dedicación de David y se conmovió por su determinación. Cuando David regresó al hospital a ver a Clara, Elena se acercó. «David, he visto cómo cuidas a Clara, y sé que eres la persona correcta para darle un hogar», dijo Elena con una cálida sonrisa. «Sé que enfrentas muchas dudas, pero quiero que sepas que no estás solo en esto. Si necesitas ayuda, consejo o simplemente alguien con quien hablar, aquí estoy». Las palabras de Elena fueron un bálsamo para el corazón de David. Saber que contaba con alguien en quien apoyarse.
Alguien que comprendía la situación y estaba dispuesto a ayudar, le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras tanto, en la estación, su mejor amigo, Mark Ortiz, también le brindó un apoyo inquebrantable. Mark había sido su compañero durante años y conocía los demonios internos con los que David lidiaba. Cuando David le contó su decisión de adoptar a Clara, Mark no mostró sorpresa, solo una leal determinación. «Sabes que cuento contigo en esto, hermano», dijo Mark, dándole una palmada en la espalda. «Si alguien puede hacerlo, eres tú, y no estás solo. Estaré aquí para ayudarte en lo que necesites, ya sea en el trabajo o en casa». Con el respaldo de Elena y Mark, David sintió que podía enfrentar cualquier obstáculo en su camino. La burocracia sería agotadora, las entrevistas y evaluaciones serían extenuantes, pero cada día lo acercaba un poco más a su meta. Clara aún estaba en el hospital, pero David ya la consideraba su hija y estaba decidido a luchar con todas sus fuerzas para asegurarle un futuro lleno de amor y seguridad. Los días se convirtieron en semanas y el proceso de adopción avanzaba, aunque lentamente. Cada visita de una trabajadora social, cada evaluación psicológica y cada revisión de su hogar eran pasos necesarios en un camino que parecía interminable, pero David no se desanimaba. Sabía que hacía lo correcto, y cada vez que miraba la habitación de Clara, cada vez que pensaba en el día en que finalmente la llevaría a casa, sentía una renovada esperanza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, David recibió una llamada que lo llenó de emoción. El hospital le informó que Clara estaba lo suficientemente fuerte para recibir el alta. Aunque el proceso de adopción aún no estaba completo, Clara podía pasar tiempo con él en casa bajo la supervisión del Departamento de Servicios Sociales. David se preparó para dar la bienvenida a Clara en su hogar, lleno de una mezcla de nerviosismo y alegría. Sabía que los desafíos apenas comenzaban, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo había encontrado un propósito real en su vida. Clara era ese propósito y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario para ser el mejor padre posible para ella. El camino por delante era incierto, pero con Clara a su lado, David sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Había emprendido una batalla que transformaría su vida, y aunque el futuro era incierto, estaba lleno de esperanza y amor, algo que David no había sentido en mucho tiempo. La vida de David comenzó a tomar un nuevo ritmo con Clara en su hogar. La pequeña llenaba la casa con una alegría que David nunca antes había experimentado. Aunque el proceso de adopción aún estaba en curso, la posibilidad de tenerla cerca, de cuidarla y verla recuperarse día a día, le daba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando comenzaba a encontrar cierta estabilidad, una sombra empezó a cernirse sobre su vida. Una mañana, mientras David jugaba con Clara en el piso de la sala, su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Al ver el número en la pantalla, su rostro se tensó. Era una llamada de la estación. Contestó rápidamente, escuchando la voz grave del capitán al otro lado de la línea. «David, necesito que vengas a la estación de inmediato». «Es urgente», dijo el capitán con un tono que no dejaba espacio a preguntas. El corazón de David empezó a latir con fuerza. Había tomado unos días libres para adaptarse a su nueva vida con Clara y no esperaba que lo llamaran tan pronto. Con un rápido beso en la frente de Clara, la dejó al cuidado de la nana temporal que había contratado y se dirigió a la estación con una mezcla de preocupación y confusión. Al llegar, David notó que algo andaba mal. El ambiente en la estación estaba inusualmente tenso. Los murmullos cesaron al entrar y varios de sus colegas lo miraron con una mezcla de desconfianza y resentimiento. La inquietud en su estómago creció mientras caminaba hacia la oficina del capitán. Al entrar, se encontró con el capitán sentado tras su escritorio, acompañado del sargento Muñoz, un oficial veterano conocido por su seriedad y carácter inflexible. Muñoz siempre había sido una figura respetada, alguien a quien David admiraba a la distancia, aunque nunca había tenido una relación cercana con él. «Oficial Montoya, tome asiento», ordenó el capitán, señalando la silla frente a él. David obedeció, sintiendo el peso de la situación. El capitán tenía una expresión sombría mientras sostenía un expediente en sus manos. «David, hemos recibido una acusación muy seria en tu contra», comenzó el capitán con voz grave y pausada. «Estás siendo acusado de aceptar sobornos en un caso reciente». Las palabras cayeron como una bomba. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sobornos, él, era imposible. Su mente se aceleró, buscando una explicación, un error, un malentendido. Pero el capitán continuó antes de que pudiera reaccionar. «La evidencia en tu contra es bastante sólida», añadió Muñoz con tono frío y distante. «Se han encontrado transferencias bancarias sospechosas en tu cuenta, y hay testimonios de testigos que afirman haberte visto aceptar dinero durante una operación». David se quedó atónito, sin saber qué decir.
Esto no podía estar pasando. Nunca en toda su carrera había comprometido su integridad. Ser policía era más que un trabajo para él. Era su forma de compensar el dolor y la injusticia que había sufrido en su vida. Las palabras de Muñoz lo golpearon con una fuerza que no había anticipado. Pero lo peor estaba por venir. Debido a la seriedad de las acusaciones, quedarás suspendido de tus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna, dijo el capitán, evitando el contacto visual. Entiendo que esto sea difícil de aceptar, pero debemos seguir el protocolo. David sintió que el aire le faltaba. Ser suspendido significaba mucho más que perder temporalmente su trabajo. Significaba que todo por lo que había trabajado, incluyendo su lucha por adoptar a Clara, estaba en peligro. Sin su sueldo, no podría mantener la casa ni cuidar de Clara. Pero más allá de lo material, su reputación estaba siendo destruida. ¿Cómo podía alguien creer que él, de todas las personas, había aceptado sobornos? Esto es un error, capitán, dijo finalmente, con la voz temblando de indignación. No he hecho nada malo. Alguien está intentando inculparme. El capitán lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Eso es lo que intentaremos averiguar, David, pero hasta entonces debes entender que no podemos permitirte continuar en servicio. Esta investigación podría durar semanas, incluso meses. Las palabras se hundieron en David como cuchillos. Se levantó lentamente de la silla, como si el peso de la situación lo aplastara. Voy a limpiar mi nombre, capitán, dijo con determinación, mirando directamente a Muñoz. Lo prometo. Muñoz no mostró emoción. Simplemente asintió con la cabeza. Espero que así sea, Montoya, respondió. Por ahora, sigue las órdenes y coopera con la investigación. David salió de la oficina sintiéndose más solo que nunca. Los murmullos que antes habían cesado ahora crecían con fuerza. Sus colegas, aquellos con quienes había trabajado codo a codo, ahora lo miraban como a un traidor. La sensación de aislamiento era insoportable. Esa noche, David regresó a casa sin pronunciar palabra. Clara, sin saber lo que ocurría, lo recibió con una sonrisa que le rompió el corazón. Se arrodilló junto a ella, sintiendo una mezcla de desesperación y culpa. ¿Cómo podría protegerla si ni siquiera podía protegerse a sí mismo? Los días que siguieron fueron un infierno. Sin trabajo y con la incertidumbre de la investigación pesando sobre él, David se vio obligado a luchar no solo por su reputación, sino también por mantener a Clara a salvo. Las tensiones financieras comenzaron a acumularse, obligándolo a buscar trabajos esporádicos para mantener el hogar. Pero incluso esos trabajos eran difíciles de conseguir, ya que el rumor de la investigación se había propagado rápidamente. Durante este tiempo, Mark, su mejor amigo, fue su única fuente de apoyo inquebrantable. Mark se negaba a creer las acusaciones y lo visitaba con regularidad, recordándole a David que no estaba solo en esta pelea. David, esto claramente es un montaje, decía Mark una tarde mientras se sentaban en el porche. Alguien está tratando de destruirte y no podemos permitir que se salga con la suya. Pero a pesar del apoyo de Mark, el estrés comenzó a afectar la salud de David. Las noches en vela, la preocupación constante por Clara y la lucha por limpiar su nombre lo estaban consumiendo lentamente. Hubo momentos en que la desesperación lo abrumó, pero en esos instantes un simple abrazo de Clara, su risa o sus primeros intentos por hablar lo llenaban de una fuerza renovada. Fue en medio de este caos que Charlie Vega, el detective privado que había conocido meses atrás, se acercó a David con una propuesta. «Escuché lo que te está pasando», dijo Charlie con seriedad. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien como tú es destruido por un sistema corrupto. Déjame ayudarte a encontrar la verdad». Charlie comenzó a investigar por su cuenta, y lo que descubrió fue perturbador. La evidencia en contra de David, las transferencias bancarias y los testimonios parecían haber sido manipulados. Los documentos financieros tenían inconsistencias y algunos testigos que supuestamente vieron a David aceptar sobornos no podían ser localizados. A medida que Charlie y Mark profundizaban en el asunto, empezaron a sospechar que alguien dentro de la misma comisaría, alguien con poder, estaba detrás de todo esto. El nombre que surgía una y otra vez era el del sargento Muñoz. Charlie descubrió que Muñoz había estado involucrado en varios casos turbios a lo largo de los años, pero siempre había salido limpio, gracias a su red de influencias dentro de la policía. Esta revelación fue un rayo de esperanza para David, pero también lo llenó de un nuevo tipo de miedo. Si Muñoz estaba realmente detrás de todo, significaba que se enfrentaba a un enemigo formidable, alguien que no dudaría en hacer lo que fuera necesario para proteger su posición y sus secretos. Pero a pesar del peligro, David sabía que no podía rendirse. Por Clara, por su futuro, por todo lo que había perdido, tenía que luchar. Y a medida que la verdad comenzaba a salir a la luz, comprendió que esta lucha no era solo por él.
Era por todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema corrupto, que habían sido silenciados o destruidos por personas en posiciones de poder. La batalla apenas comenzaba, y David estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para limpiar su nombre y proteger a su hija. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, se preparó para lo que sabía sería el enfrentamiento más duro de su vida. El aire en el departamento de David era espeso, cargado de tensión y expectativas. Charlie Vega se había convertido en un visitante frecuente, trayendo informes y evidencias que poco a poco comenzaban a desenmarañar la trama que amenazaba con destruir la vida de David. Cada día, una nueva pieza del rompecabezas caía en su sitio, y con cada revelación, la figura del sargento Muñoz se volvía más oscura y peligrosa. Charlie y Mark se sentaban en la pequeña mesa del comedor de David, esparciendo documentos y fotos sobre la superficie. David, sosteniendo a Clara en brazos, guardaba silencio, observando cómo las piezas empezaban a formar una imagen clara pero aterradora. «Aquí está la transferencia bancaria que supuestamente te incrimina», dijo Charlie, señalando un estado de cuenta. «Pero mira esto, hay pequeñas inconsistencias en los códigos de la transacción, algo que la mayoría de la gente no notaría. Alguien manipuló estos registros, probablemente desde el interior del banco, para que pareciera que aceptaste un soborno». David apretó la mandíbula, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Era otra prueba de que lo habían incriminado deliberadamente. Pero también significaba que se enfrentaban a alguien con recursos poderosos y conexiones. «Y eso no es todo», continuó Charlie, levantando una carpeta de testimonios. «Los testigos que afirman haberte visto recibir sobornos, uno ni siquiera estaba en la ciudad el día en cuestión, y el otro, según mis contactos, tiene antecedentes criminales que Muñoz ayudó a desaparecer. Este tipo de manipulación requiere un nivel de influencia que solo alguien en un alto cargo como Muñoz podría tener». Mark, que había estado en silencio, frunció el ceño y miró a David con seriedad. «Esto confirma lo que temíamos, David. Muñoz no solo intenta destruirte, está protegiendo algo mucho más grande. Tiene toda una red trabajando para él. Y seguramente ha estado haciendo esto durante años». David sintió una oleada de rabia y desesperación. La situación era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de enfrentarse a un hombre que había estado operando en las sombras, usando su poder para manipular, incriminar y proteger sus propios intereses corruptos. ¿Cuántas vidas más habría arruinado Muñoz? «Tenemos que llevar esto ante el capitán», dijo finalmente David con determinación. «Debemos desenmascararlo antes de que haga más daño». Charlie asintió, pero su expresión era cautelosa. «Sí, pero debemos tener cuidado. Si Muñoz sospecha que estamos tras él, podría intentar destruir la evidencia o incluso tomar medidas más drásticas. Necesitamos pruebas más sólidas antes de dar cualquier paso, algo que lo incrimine sin lugar a dudas, algo que ni sus aliados en la comisaría puedan ignorar». David sabía que Charlie tenía razón, pero cada día que pasaba era un riesgo. Su suspensión, la lucha por la adopción de Clara y la presión financiera pasaban factura. Sin embargo, no tenía más opción que seguir adelante. No podía permitirse fallar, no cuando la vida de Clara y su propio futuro dependían de ello. En los días que siguieron, Charlie y Mark intensificaron su investigación. Charlie, usando sus contactos, logró acceder a archivos internos de la comisaría y al historial de operaciones que Muñoz había dirigido en el pasado. Lo que encontraron fue aterrador, un patrón de corrupción y encubrimientos que se extendía por años, con Muñoz utilizando su posición para manipular casos y proteger a ciertos individuos a cambio de favores y dinero. Pero el golpe más duro llegó cuando Charlie descubrió una conexión directa entre Muñoz y la red de prostitución que operaba en la ciudad, una red de la que la madre biológica de Clara había tratado de escapar. Según los registros, Muñoz había estado liderando operaciones para desmantelar la red, pero en realidad la encubría, asegurándose de que cualquier testigo o víctima que pudiera hablar fuera silenciada. «Esto explica por qué mataron a la madre de Clara», dijo Charlie una noche, mientras revisaban los expedientes en el departamento de David. «Ella sabía demasiado, y cuando intentó escapar y proteger a su hija, se convirtió en una amenaza para la operación de Muñoz. Él no solo encubrió su asesinato, probablemente lo ordenó». David sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La idea de que el hombre que había manipulado su vida, destruyéndola pieza por pieza, también fuera responsable de la muerte de la madre de Clara, lo llenaba de una ira que apenas podía contener. Pero en medio de esa ira, también sintió una determinación renovada. Esto no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de justicia para Clara y su madre. «Tenemos que sacar esto a la luz», dijo David con la voz firme, «no solo por mí, sino por todas las personas que han sido víctimas de este monstruo. No podemos dejar que siga operando en las sombras». Charlie y Mark asintieron, sabiendo que el tiempo se agotaba.
Prepararon cuidadosamente las pruebas, documentando cada irregularidad, cada conexión, cada crimen que Munoz había cometido o encubierto. Sabían que el enfrentamiento sería peligroso, pero estaban listos para afrontarlo. La investigación alcanzaba su punto crítico. Las pruebas se acumulaban y la red de mentiras que Munoz había tejido comenzaba a deshacerse. Pero David también sabía que enfrentarse directamente a Munoz no sería fácil. El sargento tenía aliados, gente dispuesta a protegerlo a toda costa, y cualquier paso en falso podría resultar en un desastre. Sin embargo, no había vuelta atrás. David estaba decidido a luchar hasta el final, a enfrentarse a Munoz y exponer la verdad, sin importar el costo. Sabía que al hacerlo no solo luchaba por su propia vida, sino también por la justicia para Clara y por todos aquellos que habían sido silenciados por la corrupción. El momento terminó con una decisión tomada y un plan en marcha. David, Charlie y Mark estaban listos para llevar la batalla directamente hasta la puerta de Munoz. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el futuro de David, sino también el destino de todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la oscuridad que Munoz representaba. Las sombras del pasado empezaron a emerger con una claridad inquietante, revelando la oscura verdad sobre la madre biológica de Clara y su trágico final. David, Charlie y Mark estaban profundamente inmersos en su investigación, siguiendo cada pista, cada conexión que los acercaba más a la verdad. Sin embargo, lo que descubrieron sobre Clara y el pasado de su madre les dejó una sensación de impotencia y furia. Charlie había logrado acceder a expedientes confidenciales, documentos que detallaban operaciones encubiertas relacionadas con la red de prostitución en la ciudad. Al revisar los informes, un patrón escalofriante comenzó a surgir. El nombre de una joven mencionada en los archivos como testigo no identificada aparecía en varios reportes, pero siempre con un destino trágico, desaparición sin dejar rastro. «Aquí está», dijo Charlie, señalando el documento con expresión sombría. «Esta es la madre de Clara. Se llamaba Lucía Pérez. Fue capturada por la red de prostitución cuando apenas era una adolescente y obligada a trabajar para ellos. Estaba atrapada sin salida hasta que descubrió que estaba embarazada». David sintió náuseas mientras leía los detalles. Lucía había sido una joven valiente que, a pesar de las terribles circunstancias, decidió luchar por su vida y la de su hija. Sabía que no podía permanecer en ese lugar, que debía escapar para salvar a su bebé de un destino similar. «Aquí es donde todo se vuelve más oscuro», continuó Charlie, pasando a otro informe. «Lucía logró escapar de la red, pero la estaban cazando. La mafia quería asegurarse de que no hablara y Munoz estaba a cargo de las operaciones para capturarla. Solo que en lugar de protegerla, se encargaba de que nunca volviera a ser vista». David apretó los puños, sintiendo una rabia impotente. Lucía había sido perseguida sin piedad, y aunque logró dar a luz a Clara, su libertad fue breve. Fue encontrada y brutalmente ejecutada por la mafia bajo las órdenes de Munoz para garantizar que su operación se mantuviera en las sombras. Dejó a Clara en ese callejón esperando que alguien bondadoso la encontrara antes de que la mafia la alcanzara, dijo Mark con la voz cargada de emoción. Sabía que no tenía oportunidad de sobrevivir, pero estaba dispuesta a sacrificar su vida por darle una oportunidad a su hija. David sintió el peso de la historia de Lucía aplastándolo. La imagen de la madre de Clara, aterrorizada y sola, haciendo el máximo sacrificio por su hija, lo dejó sin palabras. Saber que Clara era el resultado de un acto tan desesperado, y que su madre había pagado el precio más alto, lo llenó de una mezcla de tristeza, furia y un abrumador sentido de responsabilidad. «No murió en vano», dijo finalmente David con la voz quebrada. «Luchó por Clara y ahora es mi turno de luchar por ella. No dejaré que la muerte de Lucía sea en vano. Clara crecerá sabiendo que su madre fue una mujer valiente y me aseguraré de que Munoz pague por lo que hizo». El silencio en la habitación era pesado, lleno de determinación y dolor. David, Mark y Charlie sabían que debían continuar con su plan, pero ahora tenían una motivación aún más fuerte para buscar justicia por Lucía y por todas las víctimas que habían caído bajo el control de Munoz y la red que protegió durante tanto tiempo. El siguiente paso en su investigación era reunir pruebas que vincularan directamente a Munoz con la red de prostitución y el asesinato de Lucía. Sabían que no sería fácil, pero Charlie tenía contactos en el bajo mundo, gente que había escuchado rumores, susurros de lo que realmente sucedía tras las operaciones de Munoz. Con la ayuda de uno de esos contactos, lograron localizar a un exintegrante de la mafia que había decidido hablar, un hombre llamado Esteban que estuvo presente en la captura de Lucía.
Esteban, ahora alejado del crimen y viviendo bajo una identidad falsa, estaba dispuesto a testificar sobre lo que había visto a cambio de protección. El encuentro con Esteban fue tenso. Se reunieron en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde podían hablar sin temor a ser escuchados. Esteban, un hombre de mediana edad con mirada cansada y arrepentida, relató la última noche de Lucía con voz entrecortada. Lucía era una mujer valiente, dijo Esteban. Sabía que la estaban cazando, pero no dejó que el miedo la detuviera. Intentó escapar, pero la encontramos. Munoz fue quien dio la orden de matarla. Dijo que una vez que la halláramos, no debían quedar cabos sueltos. No le importaba el bebé, solo quería que ella desapareciera. David escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra era como una daga en su corazón. La frialdad de Munoz, su indiferencia ante la vida de una mujer inocente y su hija, lo llenaron de una furia que apenas podía contener. «Puedo testificar contra Munoz», continuó Esteban, «pero necesito protección. Si sabe que hablé, no dudarán en ir por mí». David asintió, sabiendo que el testimonio de Esteban podría ser la pieza final que necesitaban para incriminar a Munoz sin ninguna duda. «Te protegeremos», respondió David con firmeza. «Haremos lo que sea necesario para mantenerte a salvo». Con la declaración de Esteban y las pruebas que habían reunido, David, Charlie y Mark comenzaron a preparar su caso contra Munoz. Sabían que el tiempo corría, que cualquier error podía ser fatal, pero estaban dispuestos a llegar hasta el final. Sabían que el enfrentamiento con Munoz sería peligroso, pero también sabían que tenían la verdad de su lado. David, fortalecido por la historia de Lucía y su sacrificio, estaba más decidido que nunca a buscar justicia, no solo por él y Clara, sino por todas las víctimas que habían sido silenciadas durante tantos años. El paso siguiente sería desenmascarar a Munoz, pero sabían que no sería fácil. La batalla final estaba a la vuelta de la esquina, y David estaba preparado para enfrentarlo todo con el recuerdo de Lucía como su guía y la promesa de un futuro mejor para Clara como su mayor motivación. El momento de la verdad estaba cerca. David, Charlie y Mark sabían que el enfrentamiento con Munoz sería peligroso, pero también sabían que no había vuelta atrás. Con las pruebas en mano, incluida la declaración de Esteban, se prepararon para la confrontación más dura de sus vidas. David había pasado la noche anterior en vela, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que arriesgaba no solo su carrera, sino también su vida y la de los que amaba. Pero el recuerdo de Lucía, la madre de Clara, y el sacrificio que hizo por su hija, lo llenaba de una determinación inquebrantable. No podía permitir que Munoz siguiera operando en las sombras, destruyendo vidas y perpetuando el ciclo de corrupción. A primera hora de la mañana se reunió con Charlie y Mark en un pequeño café cerca de la comisaría. El ambiente era tenso y la gravedad de lo que estaban por hacer pesaba sobre ellos. «Hoy es el día», dijo Charlie con voz firme pero cargada de preocupación. «Tenemos todo lo que necesitamos para exponer a Munoz. Pero no subestimemos lo que podría hacer para protegerse». Mark asintió, cruzando los brazos sobre el pecho. «Munoz tiene aliados. Gente en la comisaría que lo respaldará pase lo que pase. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, y eso es lo que marcará la diferencia». David miró a sus amigos, sintiendo una oleada de gratitud. Sabía que no habría llegado tan lejos sin ellos, y el hecho de que estuvieran dispuestos a arriesgar tanto por él y por Clara, significaba más de lo que las palabras podían expresar. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepan que estoy agradecido por todo lo que han hecho», dijo David, con la voz cargada de emoción. «Esto no es solo por mí, es por Clara y por toda la gente que ha sufrido a manos de Munoz». Charlie y Mark asintieron, sabiendo que el camino que habían elegido era peligroso, pero necesario. Tras una última revisión de las pruebas, se dirigieron a la comisaría. El trayecto fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Al llegar, David sintió un nudo en el estómago. El edificio que durante tantos años había considerado su segundo hogar ahora se sentía extraño, casi hostil. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Entraron juntos con los documentos y la declaración de Esteban listos para ser presentados, pero al cruzar las puertas sintieron todas las miradas sobre ellos. Había rumores, susurros, pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. David podía ver el miedo y la desconfianza en los rostros de sus colegas. Sabían que algo grande estaba por suceder, pero no podían imaginar la magnitud de lo que venía. Subieron al segundo piso donde se encontraba la oficina del capitán. La puerta estaba abierta y el capitán los miró con una mezcla de sorpresa y preocupación al entrar. Junto a él, el sargento Munoz se mantenía en pie, su expresión inmutable, aunque David notó un destello de algo en sus ojos, como si sospechara lo que estaba a punto de suceder. «David, Charlie, Mark», dijo el capitán levantándose de su escritorio. «¿A qué debo el placer de esta visita tan temprana?»
David intercambió una mirada con Charlie y Mark antes de dar un paso al frente. Capitán, estamos aquí para presentar pruebas de un caso grave de corrupción que involucra a un alto mando de esta comisaría, dijo David, con la voz firme aunque las manos le temblaban ligeramente. El capitán frunció el ceño, su mirada volviéndose más intensa. ¿De qué estás hablando, David? Antes de que David pudiera responder, Munoz intervino, con tono helado. Esto es una tontería, capitán. Claramente Montoya intenta desviar la atención de los cargos en su contra. David sintió una oleada de ira, pero se mantuvo firme. Esto no es ninguna tontería, Munoz. Tenemos pruebas que te vinculan directamente con la red de prostitución de la ciudad y la ejecución de Lucía Pérez, la madre biológica de Clara, dijo David, sacando documentos y entregándolos al capitán. El capitán los tomó, su expresión cambiando de incredulidad a preocupación a medida que leía. Charlie y Mark agregaron más detalles, explicando cómo descubrieron la manipulación de evidencias, las conexiones de Munoz con la mafia local y cómo había utilizado su posición para encubrir sus crímenes durante años. Al ver su fachada empezar a desmoronarse, Munoz intentó retomar el control de la situación. Esto es una farsa, capitán. Intentan destruirme porque saben que he sido implacable en la lucha contra el crimen en esta ciudad. No pueden permitir que alguien como yo, que ha dedicado su vida al servicio, sea incriminado por mentiras y falsedades. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. El capitán levantó la mirada de los documentos, el rostro pálido. Munoz, estas pruebas son... Comenzó, pero Munoz interrumpió. Ustedes no saben con quién se están metiendo, gritó Munoz, con tono lleno de rabia y desesperación. No caeré por las mentiras de un policía corrupto y un par de charlatanes. David dio un paso al frente, enfrentando a Munoz directamente. El único corrupto aquí eres tú, Munoz, y hoy es el día en que todo sale a la luz. Ya no puedes seguir escondiéndote tras tu placa. Has destruido vidas, manipulado el sistema a tu favor y hecho pagar a inocentes por tus crímenes, pero eso se acaba hoy. La habitación quedó en silencio, la tensión era palpable. El capitán, recuperando el control, llamó a varios oficiales de alto rango para que revisaran las pruebas. Munoz intentó resistirse, pero finalmente fue detenido y escoltado fuera de la comisaría, lanzando amenazas mientras se lo llevaban. El golpe fue devastador para la comisaría. La caída de Munoz sacudió los cimientos de la institución, revelando una red de corrupción que había operado en las sombras durante años. Para David, fue una victoria agridulce. Había ganado la batalla, pero a un gran costo personal. Sabía que la guerra no había terminado. Aún quedaba mucho por hacer para limpiar el sistema y proteger a Clara. A medida que la noticia del arresto de Munoz se extendía por la ciudad, David sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había expuesto la verdad, pero el precio había sido alto. Su reputación, su vida personal, todo había sido puesto en juego. Pero al mirar a Clara, supo que había hecho lo correcto. David, dejando la comisaría con Charlie y Mark a su lado, sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que con la verdad de su lado, podrían enfrentarse a cualquier desafío. Y mientras sostenía a Clara en sus brazos, prometió que jamás dejaría que el sacrificio de su madre fuera en vano. La detención de Munoz había sacudido los cimientos de la comisaría, y la noticia pronto se esparció por toda la ciudad. Los medios no tardaron en hacerse eco de la historia. Un oficial veterano, una figura aparentemente intocable, había sido desenmascarado como la mente maestra detrás de una red de corrupción y crímenes que se había extendido durante años. La caída de Munoz no solo expuso la corrupción dentro de la comisaría, sino que también reveló el alcance de las operaciones criminales que había encubierto durante tanto tiempo. David, aunque aliviado por el arresto de Munoz, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Con la caída de un hombre tan poderoso, muchos otros que habían sido protegidos por él empezaban a sentirse vulnerables, y eso tendría consecuencias. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, la presión sobre David, Charlie y Mark aumentó. Sabían que aquellos que habían estado alineados con Munoz podrían intentar impedir que toda la verdad saliera a la luz. Días después del arresto, el capitán llamó a David de vuelta a la comisaría, esta vez para discutir los próximos pasos. Al llegar, el ambiente era diferente. Había un aire de respeto, pero también de cautela. Muchos de sus colegas, que antes lo miraban con recelo, ahora lo veían con admiración, aunque no podían dejar de sentir la incomodidad de saber que uno de los suyos había sido responsable de tanta corrupción. En la oficina del capitán, David encontró a un grupo de oficiales de alto rango, así como al fiscal del distrito, quien lideraba la acusación contra Munoz. El capitán, que había sido un espectador impotente durante la revelación de la corrupción de Munoz, ahora parecía más decidido que nunca a limpiar el nombre de la comisaría y llevar a los responsables ante la justicia. David,
Has hecho un trabajo excepcional al sacar todo esto a la luz, dijo el capitán, mirando a David con verdadero respeto. Pero debemos asegurarnos de que Munoz y todos los involucrados en su red sean llevados ante la justicia adecuadamente. Esto es solo el principio. El fiscal, un hombre de mirada penetrante y tono de autoridad, intervino. El caso contra Munoz es sólido, pero no debemos subestimar los recursos e influencia que aún pueda tener. Necesitamos tu continua cooperación para asegurarnos de que cada prueba se presente de forma irrefutable en el juicio. Eso significa que tú, Charlie y Mark deben estar listos para testificar. David asintió. Sabía que testificar sería uno de los mayores desafíos de su vida. La defensa de Munoz seguramente intentaría desacreditarlo, sembrar dudas sobre su integridad y sus motivos, pero estaba preparado para enfrentar cualquier ataque. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su reputación. Era la justicia para Lucía, para Clara y para todas las personas cuyas vidas habían sido destruidas por la corrupción de Munoz. A medida que la fecha del juicio se acercaba, las tensiones en la ciudad aumentaban, la cobertura mediática del caso era intensa, y David se encontraba bajo constante escrutinio. Los periodistas intentaban obtener declaraciones suyas. Sus compañeros de trabajo lo miraban con una mezcla de admiración y temor, y su vida privada se había convertido en tema de interés público. Pero a pesar de la presión, David se mantuvo firme, concentrado en lo que realmente importaba: proteger a Clara y asegurarse de que Munoz pagara por sus crímenes. El juicio comenzó con la sala abarrotada de periodistas, abogados y curiosos. Munoz, quien siempre había sido una figura intimidante y poderosa, ahora parecía vulnerable, aunque seguía proyectando una actitud desafiante. Los cargos en su contra eran numerosos: corrupción, manipulación de pruebas, encubrimiento de crímenes y complicidad en asesinato, entre otros. A David lo llamaron a testificar en los primeros días del juicio. Subir al estrado y enfrentar la fría mirada de Munoz fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pero lo hizo con la cabeza en alto. Relató cada detalle de la investigación, desde el descubrimiento de las inconsistencias en las pruebas, hasta la vinculación de Munoz con la red de prostitución y el asesinato de Lucía Pérez. La defensa de Munoz intentó desacreditar a David, sugiriendo que actuaba por venganza personal debido a su suspensión y que había manipulado las pruebas para inculpar a un hombre inocente. Pero David, con la ayuda de Charlie y Mark, quienes también testificaron, presentó un caso sólido respaldado por evidencias irrefutables. El testimonio más contundente vino de Esteban, el exintegrante de la mafia que había estado presente durante la ejecución de Lucía. Con la promesa de protección y un acuerdo con la fiscalía, Esteban detalló la brutalidad de Munoz y cómo había ordenado la muerte de Lucía para proteger sus propios intereses. A medida que el juicio avanzaba, se hacía evidente que la defensa de Munoz perdía terreno. Las pruebas eran demasiado abrumadoras y la verdad de sus crímenes era innegable. La poderosa figura que antes todos temían ahora se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Finalmente, tras semanas de testimonios y pruebas, el jurado llegó a un veredicto: culpable de todos los cargos. La sala se llenó de murmullos mientras se dictaba la sentencia, y Munoz era escoltado fuera de la sala esposado, con una expresión de derrota en el rostro. El hombre que había causado tanto sufrimiento, que había manipulado el sistema durante tanto tiempo, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. Para David, la victoria fue agridulce. Había logrado desenmascarar la corrupción y llevar a Munoz ante la justicia, pero el costo había sido elevado. Su vida nunca volvería a ser la misma y las cicatrices de esta batalla permanecerían con él para siempre. Pero al mirar a Clara, supo que todo había valido la pena. Había asegurado justicia para Lucía y garantizado un futuro más seguro para su hija. Con la caída de Munoz, la comisaría inició un proceso de limpieza interna, desmantelando cualquier rastro de la corrupción que había existido durante tanto tiempo. David fue reincorporado a su puesto, esta vez con un renovado sentido de propósito y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. La vida de David comenzó a tomar un ritmo diferente tras el juicio y la condena de Munoz. Aunque la batalla había sido dura, la victoria final trajo consigo una sensación de alivio y un nuevo comienzo. Sin embargo, a medida que la comisaría se recuperaba de los efectos de la corrupción y David volvía a su puesto, su principal enfoque era Clara y cómo construir una vida llena de amor y seguridad para ella. Clara, ahora de casi 3 años, se recuperaba bien. Sus primeros días en la casa de David habían sido difíciles, pero poco a poco la niña empezó a adaptarse a su nuevo entorno. Su salud mejoró significativamente y cada día se mostraba más curiosa y activa, explorando su hogar con la energía inagotable de una niña pequeña. Aunque había estado muy callada durante este tiempo, ese día finalmente comenzaba a abrirse mucho más con David.
Por su parte, David se adentró en la paternidad con una mezcla de alegría y aprensión. Cada día con Clara era una nueva experiencia, llena de desafíos y momentos de felicidad que nunca había imaginado. Aunque en su trabajo se había enfrentado a criminales y situaciones peligrosas, ser padre era un reto completamente diferente. Aún así, estaba decidido a hacer lo mejor por su hija. Una mañana, mientras David preparaba el desayuno, Clara, ahora en la etapa de explorar todo a su alrededor, se acercó a la pequeña mesa en la cocina que David había dispuesto para ella. Todavía torpe pero decidida, trató de alcanzar su taza de leche y cuando lo logró, se giró hacia David con una sonrisa orgullosa en su rostro. «¿Papá?», dijo Clara, su voz suave pero llena de emoción. Era una de las primeras veces que pronunciaba claramente esa palabra, y el sonido hizo que el corazón de David se hinchara con una mezcla de alegría y ternura. David se arrodilló y la levantó en sus brazos, sintiendo una oleada de amor que casi lo abrumaba. «Sí, soy tu papá, pequeñita», susurró, besando con suavidad su frente, «y siempre estaré aquí para ti». Esos momentos simples pero significativos se convirtieron en la base de la nueva vida que David estaba construyendo para ambos. Su casa, antes un lugar solitario y austero, ahora estaba llena de vida y risas. Las paredes que antes estaban desnudas ahora mostraban dibujos coloridos hechos por Clara. Y su rutina diaria se había transformado en una mezcla de responsabilidades laborales y momentos especiales con su hija. Sin embargo, aunque David disfrutaba de su nueva vida como padre, también sabía que había una conversación inevitable que tarde o temprano tendría que tener con Clara. La niña era aún muy pequeña para entender lo ocurrido, pero David se estaba preparando mentalmente para el día en que tendría que explicarle la verdad sobre sus orígenes y la valentía de su madre biológica. Con el paso de las semanas, David comenzó a notar que Clara, a pesar de su corta edad, era una niña perceptiva y fuerte. Parecía entender más de lo que expresaba, y aunque no había vuelto a mencionar el tema de su madre, David sabía que recordaba. En el trabajo las cosas también habían cambiado. La comisaría se encontraba en un proceso de reconstrucción, no solo física, sino también en cuanto a la confianza y la moral. La caída de Munoz había dejado una profunda cicatriz, pero también había abierto la puerta a un nuevo comienzo. David, ahora reincorporado a su posición, trabajaba incansablemente para asegurarse de que la corrupción no volviera a echar raíces. Sus compañeros, que inicialmente lo habían mirado con sospecha, ahora lo respetaban por su integridad y valentía. David también mantenía el contacto con Charlie y Mark, quienes habían sido sus aliados más cercanos durante la prueba. Aunque las cosas volvían a la normalidad, sabían que aún quedaba trabajo por hacer para limpiar completamente el legado de Munoz. Sin embargo, el sentido de camaradería y lealtad que se había formado entre ellos era inquebrantable. David y Clara se encontraron más tarde caminando por el parque en una tarde soleada de otoño. Mientras Clara corría entre las hojas caídas, David la observaba con una sonrisa en el rostro. A pesar de todos los desafíos, habían llegado a un lugar de paz. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que estaba rodeado de personas que lo apoyaban y que estaba construyendo un futuro brillante para su hija. La nueva vida de Clara estaba llena de amor, cuidados y oportunidades. Y aunque el pasado siempre sería parte de su historia, David estaba decidido a hacer que el futuro fuera lo más feliz y seguro posible. Con Clara a su lado, sabía que podía enfrentarse a cualquier cosa, y mientras caminaban tomados de la mano hacia la puesta de sol, sabía que por primera vez en mucho tiempo, todo estaba bien. El invierno había cubierto la ciudad con un manto de nieve, y mientras las calles se llenaban de silencio, David y Clara seguían adaptándose a su nueva vida juntos. A pesar de la paz que habían logrado, David no podía sacudirse una inquietud persistente. Sabía que la verdad sobre la historia de Clara y la de su madre, Lucía, debía ser revelada por completo. Y el peso de esa responsabilidad lo seguía cada día. Clara, ahora con casi 3 años, se había convertido en una niña curiosa y vivaz, llena de preguntas sobre el mundo que la rodeaba. Sus preguntas sobre su madre biológica eran cada vez más frecuentes, y David sabía que había llegado el momento de contarle la verdad, aunque temiera lo que esa conversación pudiera significar para ambos. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente, David decidió que ya no podía aplazar más la conversación. Abrió un pequeño cofre que guardaba en su habitación, sacando algunas fotos y una carta que había escrito tiempo atrás. Luego pidió a Clara que se abrigara bien, y juntos salieron de la casa, dirigiéndose al cementerio donde descansaban los restos de Lucía. El trayecto fue silencioso, con Clara mirando por la ventana mientras el paisaje nevado pasaba ante sus ojos. David, con el corazón acelerado, sabía que estaba a punto de afrontar una de las conversaciones más difíciles de su vida, pero también sabía que era necesaria. Al llegar al cementerio, Clara lo miró con curiosidad. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó, aferrándose con fuerza a su mano mientras caminaban entre las tumbas cubiertas de nieve.
David se detuvo frente a la tumba de Lucía, colocó las flores que había llevado y luego se arrodilló junto a Clara. Estamos aquí para visitar a alguien muy especial, Clara, alguien que te amó mucho y que siempre estará contigo, aunque no puedas verla, dijo señalando la tumba de Lucía. Clara frunció el ceño, tratando de entender. Su pequeña mano tocó con suavidad la lápida fría mientras miraba a David con ojos inocentes y confusos. «Papá, ¿quién es ella?», preguntó con la voz temblorosa, y David sintió el peso de las palabras sobre él. Pero sabía que debía ser honesto. «Ella es tu mamá, Clara, tu mamá biológica. Se llamaba Lucía, y fue una mujer increíblemente valiente. Hizo todo lo que pudo para protegerte y asegurarse de que estuvieras a salvo». Clara lo miró, sus ojos empezando a llenarse de lágrimas. «¿Por qué no está aquí con nosotros?», susurró. David respiró hondo y la abrazó con fuerza. «Tu mamá hizo un gran sacrificio, Clara. Había gente mala que trató de hacerle daño, y aunque luchó con todas sus fuerzas, no pudo quedarse con nosotros. Pero lo que hizo, lo hizo por amor a ti. Quería que tuvieras una vida segura y feliz, y por eso dio su vida para salvarte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara, y David sintió que el corazón se le partía al ver el dolor en los ojos de su hija. La pequeña se aferró a su padre, sollozando en su hombro mientras intentaba comprender la magnitud de lo que le había contado. «Ella te amó más que a nada en este mundo, Clara», dijo David, acariciando su cabello. «Y aunque no esté aquí físicamente, siempre estará contigo, cuidándote y amándote desde el cielo». Clara permaneció en silencio durante un largo rato, aferrándose a su padre mientras las lágrimas seguían fluyendo. David la sostuvo con fuerza, dándole todo el amor y consuelo que podía. Sabía que la verdad era difícil de aceptar, pero también sabía que era necesaria. Finalmente Clara lo miró, sus ojos enrojecidos pero llenos de determinación. «Quiero que ella sepa que estoy feliz contigo, papá», dijo con voz temblorosa. David sintió una mezcla de tristeza y orgullo ante esas palabras. Con delicadeza besó la frente de Clara y asintió. «Ella lo sabe, cariño. Estoy seguro de que lo sabe, y sé que está muy orgullosa de ti». Juntos permanecieron un rato más frente a la tumba de Lucía, en silencio, dejando que el momento los envolviera. La nieve seguía cayendo con suavidad, cubriendo el mundo a su alrededor con un manto blanco, como si el tiempo se hubiera detenido. De regreso a casa, el silencio entre David y Clara estaba lleno de una nueva comprensión. Aunque Clara era todavía muy pequeña para comprender completamente la historia de su madre, compartirla había fortalecido el vínculo entre ellos. Era un paso necesario en su camino juntos, un paso que les permitiría avanzar con mayor fuerza y unidad. Esa noche, mientras Clara dormía en sus brazos, David reflexionó sobre todo lo que habían pasado. La verdad que había compartido con Clara era dolorosa, pero también liberadora. Había afrontado el pasado y lo había compartido con su hija, dándole las herramientas para entender su propia historia y encontrar la paz en ella. Sin embargo, mientras la observaba dormir, una sensación persistente de desasosiego lo invadió. Sabía que había hecho lo correcto al contarle la verdad, pero también sabía que el pasado tenía una forma de reaparecer cuando menos se esperaba. ¿Podría Clara, cuando fuera mayor, aceptar plenamente su historia? ¿O el dolor del sacrificio de su madre la atormentaría de alguna manera? David decidió escribirle una carta a Clara, una carta que guardaría para el futuro, para el día en que ella estuviera lista para comprender la magnitud de su historia. En la carta, habló del amor de su madre, del sacrificio que hizo y de su propio viaje como padre adoptivo. Habló de las dificultades que enfrentaron, pero también del amor que los unía y los hacía más fuertes. Mientras escribía, David se dio cuenta de que no había una respuesta sencilla a lo que el futuro depararía. Pero había algo de lo que estaba seguro, su amor incondicional por Clara. Ese amor sería su guía, su fuerza, y el cimiento sobre el que construirían el resto de sus vidas. Al terminar de escribir la carta, la guardó cuidadosamente en el mismo cofre donde conservaba las fotos de Lucía. Luego regresó al cuarto de Clara, donde se sentó junto a su cama, observándola dormir plácidamente. El futuro era incierto, pero en ese momento, David sintió una profunda paz. Habían enfrentado la verdad juntos, y aunque el camino que les esperaba no sería fácil, estaban preparados para afrontarlo. Sabía que Clara crecería rodeada de amor, entendiendo que aunque su historia estuviera marcada por el sacrificio, también estaba llena de esperanza y posibilidades. La vida no siempre sería perfecta, pero mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo.
Y mientras la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar la habitación, David cerró los ojos, sabiendo que habían llegado a un lugar de paz donde el pasado y el presente se unían para formar un futuro lleno de promesas. Y aquí termina nuestra historia. Si les gustó, denle like y suscríbanse para más. Nos vemos en la próxima historia. Hasta la próxima.